Clase 24, parte 7. Acá quiero hacer un video cortito, pero muy importante en la práctica. Ya calculamos momentos de inercia de distintos cuerpos, y ustedes pueden hacer muchos cuerpos más, cuerpos planos respecto de un eje perpendicular al cuerpo que pasa por el centro de masa. ¿Qué pasa si tenemos algún cuerpo, como este dibujito irregular? El centro de masa anda por acá y le clavamos, bueno, es plano y lo vamos a rotar en el plano XY, pero le pasamos un eje por este punto O. Imagínense un eje perpendicular a la pantalla y el cuerpo va a girar alrededor de este punto O. ¿Sí? Pongo el origen de coordenadas en ese punto O porque me queda cómodo. Entonces, cuando uno hace las cuentas de cantidad de movimiento, de momento de inercia y muchas cosas, resulta que el diferencial de masa, que tiene siempre dando vueltas y que va a sumar, está en una posición R respecto del punto O, pero eso se puede calcular como la posición del centro de masa, o el vector posición del centro de masa respecto de O, más la posición de la partícula respecto del centro de masa. El esquema típico de trabajar con coordenadas en el centro de masa, bueno, lo usamos ahora para decir D, estoy llamando a la posición del centro de masa, R' a la posición de la partícula respecto del centro de masa, y R es la posición de la partícula respecto del punto O. Entonces, con esa geometría, o con esas relaciones, vamos a calcular el momento de inercia respecto del punto O, que es la integral del diferencial de masa multiplicado por la distancia al eje al cuadrado. La distancia al eje al cuadrado, ¿cómo se escribe? Antes de meternos con la integral. La distancia al eje al cuadrado de ese cuadradito diferencial de m es r escalar r. Necesito trabajar con vectores porque las relaciones entre estas tres distancias son relaciones de vectores. No es que r en módulo es d en módulo más r' en módulo, ni ahí. Es r vector, es d vector más r' vector con suma vectorial. Entonces, si bien me interesa un módulo, lo escribo como producto escalar de los vectores. R escalar r. R es r' más d por sí mismo. Distribuimos y queda r' por r', queda el doble producto de r' por d y queda d por d. El primer término, r' escalar r', es el módulo de r' al cuadrado, que es la distancia de la partícula al centro de masa. D escalar d es d al cuadrado en módulo, que es la distancia del centro de masa al eje. Y el otro término es 2r' escalar d, que vamos a ver qué pasa. Entonces, para expresar la distancia de la masa al eje al cuadrado, intervienen la distancia del centro de masa al eje y la distancia de la partícula al centro de masa y algo más. Entonces, la cuenta de momento de inercia, aquí está, respecto del punto O, es r cuadrado diferencial de m sumado sobre todo el cuerpo. R cuadrado lo escribimos como está acá arriba y tiene tres términos. Y ya digo que la integral de la suma de tres términos es la suma de las integrales, término por término. Una es la integral de r' cuadrado por diferencial de m. Y si lo reconocen, esto es el momento de inercia del cuerpo respecto del centro de masa. Es la suma de las masas por las distancias al centro de masa al cuadrado. Esto es lo que en el último renglón pongo ICM. ¿Sí? Fundamental. El segundo término tiene d cuadrado por diferencial de m. D cuadrado sale afuera porque es constante. O sea, el cuerpo es rígido. El centro de masa tiene un lugarcito siempre el mismo. Si el cuerpo gira, bueno, su distancia al eje es siempre la misma, módulo de d. Entonces ese módulo de d lo sacamos afuera y quedó la suma de las masas, que es la masa total del cuerpo. Esto es masa por distancia, masa total por distancia al cuadrado del eje al centro de masa. Y el último término da 0. ¿Por qué? Porque saco d de factor común y el producto escalar afuera y me queda la suma sobre el cuerpo de posición de las masas por la posición respecto del centro de masa. Y esto visto desde el centro de masa da 0. En alguna clase lo tenemos escrito y recuadrado con número de fórmula. Insisto, la definición del centro de masa es la definición que sirve porque en un montón de cuentas nos permitió propiedades que simplifican los resultados. Acá nos queda solamente dos términos.
Y esto es lo que se conoce como regla de Steiner o teorema de los ejes paralelos. En esta clase lo estamos haciendo en la versión de cuerpos planos y ejes paralelos ejes perpendiculares al plano. Tendrá una generalización cuando hagamos cuerpos con volumen en el espacio. Y la fórmula es sencilla y súper práctica. Dice que el momento de inercia respecto de un eje O paralelo, o sea, perpendicular al plano, que es paralelo al que usamos antes, es igual al momento de inercia respecto del centro de masa, que si ya lo calculamos lo tenemos recuadrado en una tablita para acordarnos, más una corrección. Y la corrección es la masa del cuerpo por la distancia entre los ejes al cuadrado. Entonces, esto revaloriza lo que era aprenderse o calcular momentos de inercia respecto del centro de masa, porque sirven rápidamente para calcular momentos de inercia respecto de otros ejes. Siempre que, por ahora, el primer eje respecto al centro de masa perpendicular al plano, acá, y el otro eje también es perpendicular al plano. O sea, corrimos el eje pero lo mantuvimos paralelo. Por eso podemos hablar de distancia entre ejes, como distancia entre dos líneas, dos rectas. Y se llama teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. Entonces, regla práctica, regla de Steiner. Cuando necesiten calcular el momento de inercia respecto de un eje que no pasa por el centro de masa, acuérdense cuánto valía con respecto al centro de masa y agreguen la corrección. Y eso va derecho a la práctica.